Era una mañana cualquiera, envuelta en esa paz silenciosa que solo conocen las casas llenas de recuerdos. El sol se filtraba con suavidad por la ventana, dibujando en el aire una danza de partículas de polvo, como pequeños instantes suspendidos en el tiempo. Asa, una maestra jubilada, limpiaba su hogar sin prisa, como si cada objeto que tocaba guardara una historia que merecía ser escuchada. Mientras reorganizaba unos libros antiguos en la estantería, algo en el rincón más alto del armario capturó su atención. Era un viejo baúl de madera, cubierto por una manta desgastada y, sobre todo, por el manto pesado del olvido. La curiosidad, esa vieja amiga de la juventud, la impulsó a arrastrarlo con esfuerzo hasta el centro de la habitación. Sus manos, marcadas por los surcos del tiempo, acariciaron la tapa con la ternura de quien saluda a un viejo amigo reencontrado. Al abrirlo, un aroma a papel envejecido y a sueños dormidos escapó de su interior. Dentro, entre fotografías descoloridas por el sol de otros veranos y cartas que nunca encontraron su destino, halló una libreta. En la portada, escrito con la caligrafía enérgica de su juventud, estaba su nombre, Asa. La abrió con delicadeza. Página tras página, se desplegó un mapa de su alma joven, sueños, metas, anhelos. Una lista escrita con tinta vibrante y una esperanza que parecía poder tocarse. Viajar a París y perderse en sus calles, escribir un libro que hiciera llorar y reír, aprender a pintar los atardeceres. La lista continuaba, con letras firmes y decididas. Asa se quedó inmóvil, con la libreta abierta sobre sus rodillas. Una pregunta resonó en el silencio de la casa: ¿cuándo había dejado de soñar así? ¿En qué curva del camino sus días se habían vuelto tan predecibles, tan silenciosos? Comprendió algo profundo en ese instante. Los sueños no mueren, simplemente se duermen, esperando pacientemente a que volvamos a despertarlos. Y aquel baúl, olvidado durante décadas, no solo había liberado su contenido, sino que también había abierto una puerta en su corazón que ella ni siquiera recordaba haber cerrado. Sus dedos, ahora más lentos, recorrieron las páginas con una ternura infinita, como si cada línea fuera un susurro de su yo más joven. Allí estaban todos esos anhelos que una vez la habían hecho vibrar: aprender francés para leer a los poetas en su idioma original, caminar descalza por los campos de lavanda en la Provenza, ver una aurora boreal, aunque fuera una sola vez en la vida. Asa sonrió con nostalgia, pero la sonrisa se desvaneció tan rápido como había llegado. Una fría estadística se impuso en su mente. ¿Cuántos de esos anhelos había cumplido? 1, quizás 2. La gran mayoría seguían allí, intactos, no por falta de deseo, sino por la tiranía del después. Siempre había algo más urgente, un trabajo que atender, una familia que cuidar, cuentas que pagar. Siempre existía un más adelante, un cuando tenga tiempo, un ahora no es el momento. Cerró la libreta con un gesto brusco, y un suspiro que pesaba más que todos sus años se escapó de sus labios. La tristeza no era solo por los sueños incumplidos, sino por haber olvidado a la persona que fue cuando los escribió. Esa versión joven de sí misma, tan valiente, tan curiosa, tan llena de vida. Se quedó sentada en el suelo, en un silencio denso. La casa, que minutos antes era su refugio cálido, ahora le parecía inmensa y solitaria. Sintió que no era la edad lo que le dolía, sino la punzante sensación de haber esperado demasiado, de haber confiado en un mañana que nunca fue tan generoso como había imaginado. Y allí, con la libreta entre las manos, Asa comprendió que la vida había seguido su curso, pero sus sueños, pacientes como ella, seguían ahí, aguardando. El peso de los años, de repente, se hizo más real, más físico. Se puso de pie con lentitud, apoyándose en sus rodillas con un esfuerzo que la sorprendió. Su cuerpo, que antes respondía con la agilidad de un pensamiento,
ahora le exigía pausas, le pedía calma. Caminó hasta el espejo del pasillo y se observó detenidamente. Las arrugas que surcaban su rostro no eran nuevas, pero ese día las vio con otros ojos. Cada línea le pareció el mapa de un viaje no realizado, de una historia no vivida del todo. Fue a la cocina por un vaso de agua. Al tomarlo, notó el ligero temblor de sus manos. Algo tan cotidiano como sostener un vaso la enfrentó con una verdad que había preferido ignorar. El tiempo no solo había pasado, le estaba dejando marcas indelebles. Se sentó a la mesa, aún con el vaso en la mano, y dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. No eran lágrimas de derrota, sino de duelo. Un duelo por los viajes postergados, por las cartas nunca escritas, por las palabras jamás dichas. Lloró en silencio, como si cada lágrima limpiara una capa del polvo acumulado en su alma. Y entonces, una pregunta surgió, silenciosa pero implacable: ¿y si ya es tarde? Con esa duda clavada en el pecho, Asa comprendió que la carga más pesada no era la edad, sino el arrepentimiento. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, los niños del vecindario corrían tras una pelota, riendo sin preocuparse por el mañana. Los observó con ternura, pero también con una punzada de melancolía. Esa energía desbordante, ese impulso de vivir sin miedo, ella también lo había sentido alguna vez. Sintió el crujido de sus rodillas al volver a sentarse. Cada gesto era un recordatorio. Pero lo que más dolía no era el cuerpo, era esa voz cruel en su interior que susurraba: ¿ves? Esperaste demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo, Asa no tuvo fuerzas para contradecirla. La noche cayó sobre la casa, llenándola de sombras y de un silencio profundo. Asa no encendió las luces. Se quedó en la oscuridad, con la libreta sobre la mesa, apenas iluminada por el reflejo de la luna. No sentía hambre, ni sueño. Solo una amargura en el pecho, como si algo por dentro se hubiera quebrado para siempre. Y en medio de esa noche muda, Asa se permitió desmoronarse. Lloró de verdad, con sollozos que venían del fondo del alma, repitiendo en voz baja: ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué? Era un duelo, no por una tragedia, sino por una vida contenida. Pero entre el llanto, en lo más profundo de su ser, algo se movió. Una sensación casi imperceptible, como una brasa que se niega a apagarse bajo las cenizas. Y aunque aún no lo sabía, esa pequeña llama sería el comienzo de todo. Porque a veces, solo cuando tocamos fondo en el más absoluto silencio, empezamos a escuchar la única voz que importa, la nuestra. A la mañana siguiente, los ojos de Asa estaban hinchados, pero su mirada tenía una calma nueva. Después de la tormenta, algo dentro de ella había encontrado su centro. Sintió la necesidad de salir, de respirar otro aire. Caminó lentamente hasta el parque cercano. El sol era tibio y las hojas secas crujían bajo sus pies. Llevaba la libreta consigo, como un escudo o quizás como un puente hacia sí misma. Se sentó en su banco favorito y, sin pensarlo, comenzó a escribir. No eran grandes frases, solo pensamientos sencillos y sinceros. Algo dentro de ella estaba despertando. Fue entonces cuando una voz suave la interrumpió. «¿Está escribiendo un libro?», preguntó una joven que paseaba a su perro. Asa levantó la vista, sorprendida. La chica sonreía con una curiosidad amable. «No, solo». «Recuerdos», respondió Asa con una risa nerviosa. «Pues parecen importantes», dijo la joven. «Si alguna vez escribe un libro, me encantaría leerlo». Con esa simple frase, la chica se despidió y siguió su camino. Asa la observó alejarse, con esas palabras resonando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto a la melancolía. Sintió una chispa. Pequeña,
casi invisible, pero real. Y esa chispa era todo lo que necesitaba. Tal vez no era tarde. Quizás no para todos los sueños, pero sí para algunos. Quizás para empezar de nuevo, aunque fuera en pequeño. Esa misma tarde, en su casa, abrió una nueva página en la libreta. Escribió un título, Lista de sueños para el tiempo que me queda. Y debajo, con una mano que ya no temblaba, comenzó a anotar. Esta vez no eran viajes lejanos ni metas imposibles. Eran sueños simples, íntimos, posibles. Escribir cuentos para niños. Compartirlos en el parque. Aprender a usar el computador para grabar mi voz leyendo una historia. Ver a alguien sonreír con mis palabras. Ya no era una lista para escapar del presente, sino una para construirlo. Ya no se trataba de esperar el momento perfecto, sino de crear pequeños momentos reales. Los días pasaron. Asa desempolvó su vieja máquina de escribir y los cuentos comenzaron a fluir, como si hubieran estado esperando durante años. Historias de gatos que hablaban, de árboles que guardaban secretos, de abuelas sabias y niñas valientes. Un domingo, volvió al parque con una carpeta bajo el brazo. Se sentó y, con timidez, comenzó a leer en voz alta. Pronto, un niño se acercó, y luego otro, y otro más. Los pequeños escuchaban fascinados, reían, hacían preguntas. Al final, uno de ellos aplaudió y preguntó, ¿tienes más? En ese instante, Asa sintió que algo dentro de ella se encendía. Ese momento genuino valía más que todos los aplausos del mundo. Semanas después, una mujer se le acercó. Era la madre de uno de los niños y, casualmente, editora en una pequeña editorial local. Le pidió permiso para leer sus cuentos. Y así, sin buscarlo, una nueva puerta se abrió. No era un sueño perdido recuperado, era un sueño recién nacido. Meses más tarde, Asa caminaba por ese mismo parque, pero ahora llevaba en su bolso de tela su primer libro, Cuentos desde el banco. No era un bestseller, pero era real, era suyo. Estaba en las bibliotecas escolares y en las librerías del barrio. Los niños seguían acudiendo a su banco, y ella se había convertido en la abuela del parque. Una mañana, una madre se le acercó con su hija de la mano. Mi hija no deja de hablar de usted, le dijo. Dice que quiere ser escritora, como la abuela del parque. Asa sintió una emoción que le oprimió el pecho, no de tristeza esta vez, sino de una plenitud silenciosa y abrumadora. Esa noche, al cerrar su libreta, escribió una última frase en la página final, nunca fue tarde. Lo tardío fue bello. Comprendió que algunos sueños se habían quedado atrás, sí, pero los que nacieron en su madurez no fueron menos intensos ni menos verdaderos. Porque los sueños no mueren. Solo esperan, pacientemente, a que dejemos de esperar. La historia de Asa es un espejo. Nos invita a mirar nuestros propios baúles olvidados, nuestras libretas empolvadas. Nos pregunta en un susurro por esos anhelos que hemos dejado dormir, esperando un mañana que quizás nunca llegue en la forma que imaginamos. No dejemos que el arrepentimiento pese más que nuestros años. Quizás el viaje a París ya no sea posible, pero tal vez sí lo sea plantar un jardín, aprender esa canción en la guitarra o escribir la primera página de esa historia que llevas dentro. El momento no es mañana. El momento es ahora. Porque la vida no espera a nadie.